Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, el tema de hoy es probabilidad. Arrancamos y compartimos. Avísenme si ven el tema probabilidad Sí se ve, y avísenme si ahora ven en la presentación. así es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a ver conceptos básicos de probabilidad que son necesarios para poder entender los temas que vienen a continuación. Antes de definir probabilidad, tenemos que hacer un par de definiciones que son formales. Para poder entender una probabilidad, antes hay que definir un par de cositas. Y lo primero que hay que definir es lo que se llama el experimento aleatorio. Un experimento aleatorio se define como una experiencia en la cual no se tiene la certeza de cuál va a ser el resultado de la ocurrencia. ¿Sí? No tengo la certeza de qué va a pasar. Por ejemplo, tirar un dado. Yo cuando tiro un dado, yo sé que cuando tiro el dado puede caer cualquiera de las 6 caras del dado hacia arriba y voy a nombrar a la cara saliente como la cara que queda hacia arriba. Entonces, yo sé que va a salir alguna de las caras, pero no tengo la certeza de cuál cara va a salir. Por lo tanto, si ocurre la experiencia y si yo no tengo la certeza de cuál cara va a salir, se denomina como experimento aleatorio. El experimento aleatorio da lugar a lo que se denomina espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, si yo voy a tirar un dado, el espacio muestral, algunos libros lo definen con la letra S y otros lo definen con la letra omega, por eso se los colocamos a las dos. Por las dudas, ustedes tienen un apunte o tienen un libro que los coloquen de una u otra forma al nombre del espacio muestral, y se hace una llavecita y se colocan todos y cada uno de los resultados posibles que tiene ese espacio muestral. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles que tiene el experimento aleatorio? ¿Qué es tirar un dado? Bueno, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esos son los 6 resultados posibles. Y se define como suceso, como evento, ¿sí? O un elemento del espacio muestral o un conjunto de ellos. Por ejemplo, un suceso o un evento sería un número múltiplo de 3. De todos los resultados posibles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, lo que son múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, esto que tenemos acá es un suceso o evento. También el 5 es un suceso o evento, pero el conjunto del suceso o evento puede ser un suceso o evento definido particularmente. Entonces, esas tres cosas tenemos que pensarlas antes de empezar a entender qué es una probabilidad. O sea, antes de probabilidad tiene que ocurrir que sea un experimento aleatorio, tiene que ocurrir que tiene que haber un espacio muestral y cada uno de esos sucesos o eventos que forman parte del espacio muestral son cada uno un conjunto o un subconjunto de resultados. Ahora, antes de definir probabilidad todavía, vamos a pensar en cómo se asignan las probabilidades, porque es más intuitivo pensar en esto antes que dar primero probabilidad. Vamos a ver cómo se asigna una probabilidad. Hay varias formas de asignar probabilidades y dos son las más importantes, las que valen la pena mencionar. Y cuando uno piensa en asignación de probabilidades, a propósito hay una carta y cartas y a propósito hay dados, porque es sencillo pensar en esto que vamos a ver ahora en el caso de los juegos de azar. Si estuviéramos frente a los juegos de azar, vamos a ver lo que se llama la asignación clásica de probabilidades. ¿Qué es una asignación clásica?
Para tener la probabilidad de un evento o de un suceso A, voy a asignarla de la siguiente forma. El número de casos con éxito dividido el número total de casos igualmente posibles. Entonces, si yo tengo un dado en mis manos y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salga el 1, ¿cuántos casos tengo con éxito? Es 1. 1 es el caso que salga el 1, digamos. No fue feliz la elección de 1 como un ejemplo. Vamos de nuevo. Yo tengo un dado en mis manos y quiero saber la probabilidad de que salga el 5. El 5, ¿cuántos números de casos con éxito tenemos? 1, que es el 5. ¿Y cuál es el total de número de casos igualmente posibles? Son 6, porque puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Por lo tanto, la probabilidad de que salga el número 5 es 1/6. Esa es la asignación clásica. Pero para que ocurra la asignación clásica, tiene que ocurrir que el número total de casos son igualmente posibles. Por eso en los juegos de azar, uno siempre lo piensa con esos ejemplos, porque se supone que en los juegos de azar es igualmente posible que salga un número del dado, tirando una moneda es igualmente posible que salga la cara o la cruz, o en un mazo con 50 cartas, 52 cartas, las que sean, uno mezcla, no hace trampa y tiene igual probabilidad de salir cualquiera una de las caras de la carta. Entonces, por eso uno piensa la asignación clásica con los juegos de azar. Pero eso no es lo que pasa en la vida, ¿sí? En la vida, por ejemplo, lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5. 5 resultados posibles cuando yo estudio el índice de masa corporal de una persona y lo clasifico en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿sí? Si yo clasifico en esos 5 resultados posibles, entonces yo digo, bueno, si estoy pensando en qué probabilidad tengo en una población de cada uno de esos casos, voy a pensar en que si tengo que elegir, por ejemplo, probabilidad de bajo peso, digo, bueno, sería 1/5, porque tengo 5 resultados posibles, que es bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso, obeso mórbido, entonces sería 1/5 la probabilidad de que sea de bajo peso, 1/5 la probabilidad de que sea normopeso, 1/5 que sea sobrepeso, pero eso no es así. O sea, eso no pasa en la vida no es como los juegos de azar. Entonces, para poder saber la probabilidad que tengo de cada uno de las categorías que estableció la OMS para cortar el índice de masa corporal, no puedo hacerlo como que todos son igualmente posibles. No lo sé cuál es más posible que otro. ¿Qué hay que hacer? Tomar una muestra. Y cuando yo tomo una muestra, lo que hago es, en la muestra me fijo cuántas personas hay con bajo peso, cuántas personas hay con normopeso, cuántas con sobrepeso, obeso y obeso mórbido, y cuando divido el valor de la frecuencia absoluta con respecto al total, obtengo lo que se llama la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada esto. Y la frecuencia relativa no es nada más ni nada menos que el número de veces que ocurrió un evento dividido el número total de veces que nosotros desarrollamos la experiencia aleatoria. Entonces, la manera de buscar probabilidades cuando no son igualmente posibles los eventos o sucesos es lo que es equivalente a la frecuencia relativa del suceso del evento. Entonces, a partir de esto, y ahora sí es una pregunta que no es una pregunta retórica, se las estoy haciendo a ustedes. A partir de eso, en esa población que tenemos ahí, en esa población, ¿cuál es la probabilidad de, si tomamos una persona al azar, que esa persona sea normopeso? Florencia, Sofía, ¿cuál es la probabilidad de que sea normopeso? No me animo a tirarla. ¿27% o...? 27%, correcto. Lo tengo ahí, fíjense. ¿Y este 27 de dónde sale? Sale porque
De los 2.484, 674 era normopeso. Esto dividido esto me da una probabilidad de 0,27 o 27%. Entonces, cuando tengo una tabla de distribución de frecuencia que está tomada al azar en un experimento aleatorio, cuando digo frecuencias relativas, que es esta columna, no es nada más ni nada menos que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos en la población. ¿Me escuchan? Porque Sí, le pegué un manotazo al micrófono. sí, sí, se escucha. Ah, Le pero no pegué- se ve. No Te se. fuiste de la imagen, pero se te escucha. Me fui de la imagen. ¿Y por qué me fui de la imagen? Esperen. Sí, no, le pegué un manotazo al micro y me parece que hice moco. Enchufé y desenchufé todo Y está igual. y está igual, a ver. Ahí se bajó le Ahí está. compartir de pantalla. Ahí Sí, volví. ahí volví. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿se entendió por qué es diferente la asignación de probabilidades en un juego de azar que en la vida? En la vida, si uno no tiene idea sobre la probabilidad de un evento, ¿qué hay que hacer? Probarlo. ¿Y cómo hago para saber cuál es la probabilidad de que una persona, en una cierta población, la persona tenga normopeso, sobrepeso, obeso? Bueno, tengo que tomar una muestra. Y cuando tomo una muestra, cuando veo las frecuencias, me están diciendo cuál es la probabilidad de ocurrencia. Y adivinen cómo le llama la epidemiología a esa probabilidad de ocurrencia. Prevalencia. Cuando uno está pensando cuál es la prevalencia de obesidad, adivinen de qué estamos hablando. La prevalencia de obesidad es la probabilidad de que en esa población ocurra cierto evento. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población argentina? Yo no sé, les pregunto a ustedes. ¿No saben? Yo no sé, ¿no? En serio, no es retórica, no tengo idea. Parece que era de un 12 a un 20%, pero no Bien, recuerdo el número exacto. ponele 12. La prevalencia de diabetes en la población argentina es de 12%. Es decir, si yo tomo, y estamos hablando de seguramente de adultos, ¿sí? Si yo tomo al azar una persona en la población argentina, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea diabético? 12%, 0,12. Entonces, fíjense cómo a partir de una muestra obtengo las frecuencias. Si esa muestra está bien tomada, las frecuencias van a corresponder a probabilidades y esas probabilidades son las que se interpretan como prevalencias. ¿Sí? Muy bien. Dicho todo esto, y entendiendo qué es un experimento aleatorio, y entendiendo qué es, ¿sí?, los eventos o los sucesos, y entendiendo cómo es la asignación de probabilidades, ahora vamos a la definición de probabilidad. La probabilidad es un número que corresponde a cada uno de los resultados de los eventos de un experimento aleatorio y cumple con esos tres criterios. Y esos tres criterios se llaman axiomas. Primer axioma: la probabilidad de cualquier evento tiene que ser mayor o igual a 0. Con eso quiere decir que no existen las probabilidades negativas. Yo no puedo decir, tengo una probabilidad de menos 20. No existen las probabilidades negativas. A lo sumo, tu probabilidad puede ser 0, pero no es negativa, son positivas. Segundo, la probabilidad del espacio muestral, del S o del omega, como lo definimos recién, es igual a 1. O sea, la probabilidad de todo es igual a 1. Y tercero, la probabilidad de la unión de dos eventos
es igual a la suma de las probabilidades, solo si los eventos son excluyentes, si se excluyen los eventos. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Si se cumple con esos tres axiomas, entonces lo que tenemos es una probabilidad. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, más definiciones. ¿Qué son eventos? La tercera condición, profe, no la entendí. Bien. La probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades. A ver, si yo pregunto, y ahora me tienen que contestar, ¿cuál es la probabilidad, si yo tiro un dado, de que salga el 5? ¿Una de 6? Un sexto. ¿Sí? La probabilidad de que salga el 5 es un sexto. Bien. Si yo tiro ese mismo dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 3? También. También. Un sexto. Estamos de acuerdo. Ahora, yo tengo el dado en mis manos. ¿Qué probabilidad tengo de que salga o el 3 o el 6? Cualquiera de los dos. ¿Tengo más chance de ganar o menos? ¿O igual? Igual. A ver, vamos de nuevo. Miren, yo tengo un dado Es en mis más manos. chance de ganar porque son dos números. Son dos números. Antes tenía que salir uno solo. Ahora pueden salir uno o el otro. Tengo más chance de ganar si sale. Yo gano si sale el 3. Bueno, yo gano si sale el 6. Bueno, pero ahora yo gano si sale o el 3 o el 6. ¿Tengo más chance o menos chance? Más chance. Claro, más chance. Más chance. Y bien, ¿y cuál es la probabilidad de que salga o el 3 o el 6? 2 sextos. 2 sextos. ¿Por qué? Por el tercer axioma. La probabilidad de que ocurra el 6 o el 3 es igual a la probabilidad del 6 más la probabilidad del 3. ¿Sí? Ahora, si son excluyentes, es decir, si no pueden salir los dos a la vez, como no pueden salir el 3 y el 6 a la vez, entonces se cumple ese axioma. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Bien. Ahora, vamos a definir 3 cositas más para que se entiendan cosas a futuro. Primero, lo que decíamos, elementos excluyentes. Elementos excluyentes son los elementos que no tienen en común, digamos, los eventos que no tienen elementos en común. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a un paciente si el paciente es diabético o no diabético, la respuesta es sí es diabético y la respuesta es no es diabético. No puede ocurrir que sea y no sea diabético. ¿Sí? Si no puede ocurrir que sea diabético y no sea diabético, entonces esos eventos son excluyentes. ¿Vamos bien? ¿Qué son los eventos independientes? Los eventos independientes son los que cumplen una regla y es una regla matemática. Acá lo que dice es que la probabilidad de A intersección B, intersección es donde se solapan, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si son independientes A con B, lo que voy a tener acá en rojo, o sea, si A, que es el verde oscuro, y B, que es el verde claro, son independientes, lo que tengo acá en rojo, que es donde se solapan, ocurre solo por azar. Esas son dos cosas independientes. Por ejemplo, si una persona está o no vacunada y si la persona sufre o no autismo. ¿Por qué les doy a propósito este ejemplo? Porque hace varios años un mal diseño experimental de un investigador relacionó la vacunación con el autismo en niños. Y después de 758.323 trabajos que dijeron que eso no está relacionado, los antivacunas usan ese trabajo que estuvo mal hecho como un ejemplo de que la vacunación genera autismo. Y es mentira.
nunca se pudo relacionar científicamente a la vacunación con autismo. Por lo tanto, vacunación y autismo son dos eventos independientes. ¿Ocurre ambas cosas? Y sí, por azar ocurre que alguna que otra persona que fue vacunada tiene autismo, pero es por azar, no es porque una cosa genere la otra. Esos son dos eventos independientes. Ahora, si el A es el grupo de obesidad, no obesidad, obesidad, y el B es el grupo de diabetes, ¿obesidad y diabetes son independientes? No. No. Entonces, se probó científicamente que obesidad y diabetes están relacionadas. Correcto, no son independientes. Bien, ¿vamos al otro? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección acá? La probabilidad de la intersección entre A y B se puede calcular del siguiente modo. Miren esto. Yo acá hice un ejemplo entre no obesos y obesos, diabéticos no, diabéticos sí, con el número de pacientes de un estudio. En ese estudio, en 2.484 pacientes, se observa el número de pacientes que son no diabéticos, que son 2.186, sí diabéticos, que son 298, no obesos, que son 1.648, y obesos, que son 836. ¿Sí? Esos son los marginales. Ahora, en el medio tenemos el número de pacientes que comparten. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Se contesta como, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente sea obeso y tenga diabetes? O sea obeso y tenga diabetes. ¿Quiénes son? Son los 165 pacientes sobre el total de pacientes. La probabilidad que tenga las dos cosas, obesidad y diabetes, es 165 dividido 2.484. Y eso da una probabilidad de un poquito más del 6%. El 6% de los pacientes, de las personas, pacientes de este trabajo, tenían las dos cosas juntas. Pero esa fue una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tengan las dos cosas juntas? Entonces, el total de pacientes son los 2.484. Ahora la pregunta es distinta, porque lo que voy a hacer es pensar en un evento condicionado. ¿Y qué es un evento condicionado? ¿Se acuerdan? Esto lo recorté del cuadrito anterior. Vamos para atrás. De este cuadrito anterior, donde teníamos la ocurrencia de cualquier cosa, recorté el pedacito este que correspondía a B. Vamos para adelante. El pedacito ese que corresponde a B contesta A. ¿Cuál es la probabilidad de A condicionado a que ocurra o que haya ocurrido B? Entonces, B ya ocurrió. Y la probabilidad de A, cuando ya ocurrió B, es esto que está acá en rojo, pero del total de B. A ver, lo pensemos de nuevo con la misma tabla. La misma tabla que teníamos antes, con los mismos datos que teníamos antes, obesidad y no obesidad, diabetes sí o no. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que sea obeso tenga diabetes? O sea, ya ocurrió, ya está condicionado a que sea obeso. Y la probabilidad de que tenga diabetes siendo obeso es 165 dividido 836. Es decir, un 19%. ¿Sí? Entonces, las probabilidades de ocurrencia pueden estar o no estar condicionadas, dependiendo de la pregunta. Y muchas de las respuestas que uno tiene a patologías son condicionadas por la patología. O sea, no es lo mismo una patología condicionada a una cosa que no condicionarla a una cosa. Y con eso, ustedes están muy acostumbrados a contestar en ese sentido. Ustedes se acostumbran mucho a contestar, lo que pasa es que no saben que son probabilidades condicionadas.
¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Toda esta primera parte, lo que vimos fue la definición de probabilidad, una definición que es bastante formal, y cómo tomar probabilidades de eventos que son cualitativos. Enfermedad sí o no, que salga el 1, 2, 3, 4, 5, patología sí o no, diabetes sí o no. Vieron que eran cualitativos esos eventos. Y lo que estábamos mirando es la frecuencia de ocurrencia de esos eventos, con una variable cualitativa. Ahora, vamos a ver lo que se llama la distribución de una variable, pero vamos a ver variables cuantitativas acá. Y vamos a buscar probabilidades de variables cuantitativas. Si yo quiero hacer una tabla de distribución de frecuencia de una variable cuantitativa, a la variable la tengo que dividir en intervalos. Esta variable, que puede ser, por ejemplo, el peso de las personas, para poder hacer una tabla con frecuencias, tengo que dividirla en varios intervalos. Acá el programa automáticamente decidió dividirlo en 8 intervalos. Cada intervalo tiene un rango de pesos. Tenemos una marca de clase que es el promedio de ese rango. Y tenemos una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. Y con esta tabla creamos este histograma de frecuencia. Hasta ahí vamos bien, porque el histograma lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Era la forma de la distribución de una variable cuantitativa. Y ese histograma lo podemos suavizar con estas rayitas que se llaman polígono de frecuencia. Esa rayita que se llama polígono de frecuencia, ¿la ven? Donde está unido por la marca de clase, la parte alta de la marca de clase, ¿sí? Esa rayita que se llama polígono de frecuencia, está representando algo en la población. Está representando la distribución como suavizada en la población. Vamos a ver cómo. Imaginemos que yo acá tengo una muestra, en esa muestra tenía casi 2.900, creo, personas. Bueno, acá lo que hice es tomar una muestra de 5.000 personas, creo. Cuando yo tomo una muestra de 5.000 personas, mire lo que pasa con la cantidad de barritas que tengo. Cuando tengo menos cantidad de personas, tengo 8 barritas solamente, y cada barrita tiene más o menos 8 kilos de diferencia. Entre 69 y 76 debe haber más o menos 8 kilos, ¿no es cierto? Bueno, ahora cuando yo tengo más personas, puedo hacer más barritas con una amplitud más pequeña. Es decir, como que puedo suavizarla. Fíjense cómo tengo mucha más cantidad de barritas ahí. Si yo tengo mucho más cantidad de barritas en ese histograma, puedo hacer una curvita suavizada, un polígono mucho más suave, ¿no? Que no tiene tantos saltos. Y lo que queremos decir con esto es que ese polígono de frecuencia es como si fuera un estimador de la curva suavizada de la distribución en la población. Y esta curva suavizada que tiene formita de campana, ¿saben cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama la curvita suavizada que tiene forma de campana? ¿Campana de? Gauss. Campana de Gauss, correcto. ¿Y quién fue Gauss? Gauss fue un matemático, un investigador que trabajaba para lo que sería un servicio astronómico. Y con ese servicio astronómico lo que estaban haciendo era viendo cómo se distribuían los errores de medición. Y el hombre vio que siempre que había errores de medición, la forma de la distribución tenía esa formita de campana. Entonces él le llamó la distribución normal de los errores de medición. Para él era normal eso. Y en vez de heredar esa distribución, el nombre de distribución de Gauss, heredó el nombre de distribución normal. Por lo tanto, se le llama distribución normal a esa distribución en formita de campana. Pero es un nombre, no significa que sea la distribución común. Se llama normal, porque para ellos, para los físicos y matemáticos, era la normalidad, lo común en ese caso. Pero no necesariamente es la distribución más común que hay. Entonces, cuando una variable tiene distribución normal, se grafica esa campanita y
esa campanita la voy a tener que graficar en función de dos cosas, de dos números. Por un lado, un número que me dice si esa campana está más a la izquierda o más a la derecha. Y ese número que me dice si la campana está más a la derecha o más a la izquierda es la media. La media o promedio, que ya lo vimos la semana pasada, es la que me dice si está para la derecha o está para la izquierda. Y luego, la varianza, la variabilidad que me dice cuál es la amplitud de esa campana. Decíamos entonces, la media o promedio me dice si la campana está más a la izquierda o más a la derecha, y la varianza me dice si la campana está más apretadita o más desparramada. Con esos dos números, yo puedo definir una distribución normal. Y como con esos dos números se la puede definir, se le llaman los parámetros de la distribución normal. Si yo sé que una variable tiene cierta media y cierta varianza, si yo sé que la variable tiene un valor de una media poblacional y un valor de la varianza poblacional, entonces, a partir de eso, yo puedo saber cuál es la probabilidad que haya valores menores a un cierto valor, mayores a un cierto valor o entre cierto valor. De esa forma, puedo dibujar una campana de Gauss, una campana teórica, y saber cuál es la probabilidad, en este caso, menores a cierto valor de X. Para eso me sirve tener la media y el desvío, la media y la varianza, porque yo puedo sacar los valores de probabilidad teórico de ciertos eventos. Entonces, en variables con distribución normal, si X es una variable aleatoria y es continua porque tiene valores continuos, y esa variable aleatoria, esto es matemática, va desde menos infinito a infinito. Yo sé que ustedes van a decir, no, pero eso es imposible biológicamente. Ya sé, pero esta es la cuestión matemática. Los parámetros de esa variable es mu y sigma cuadrado. Se dice que la X, este simbolito, ¿vieron el palito que se hace arriba de la N para que la letra sea la ñ? ¿Sí? Ese simbolito se llama virgulilla. Bueno, la virgulilla, que es ese simbolito, me está diciendo que X tiene distribución y al lado se le coloca la forma de la distribución, que para el caso de la normal se pone una letra N. Se dice que la variable X tiene distribución normal y entre paréntesis se colocan los parámetros. La media igual a el número que corresponda y la varianza igual al número que corresponda. Entonces, ahí pusimos un ejemplo. En ese ejemplo pusimos que la media va a tener valor 100 y la varianza 64. Son dos ejemplos que elegimos antojadizamente. Y vamos a tener entonces dibujado una campana y a partir de eso podemos saber cuál es el valor de probabilidad de valores menores a cualquier valor. Acá, por ejemplo, para esta media y esta varianza, los valores menores a 116 tienen una probabilidad de 0,89. Los valores entre 90 y 110 tienen 67%. Los valores por encima de 110 tienen 31%. Entonces, a partir de eso yo puedo obtener probabilidades de una distribución normal. Entonces, vimos dos cosas. Por un lado, la obtención de probabilidades a partir de la frecuencia de una variable cualitativa, y por otro lado vimos la obtención de probabilidades mediante, ¿sí?, un cálculo que es el cálculo de la superficie que hay debajo de una curva de distribución normal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para operar esto? En el primer caso, para ver la probabilidad en una tabla de distribución de frecuencia, podemos calcular la tabla o podemos hacerlo a mano. Pero en el segundo caso, que es el caso de las probabilidades de una variable con distribución normal, vamos a tener que pedirle al programa que el programa nos calcule esto, porque la operación matemática para hacer esto es una operación muy complicada que no somos capaces de hacerla nosotros. Por lo tanto, esa va a ser la tónica del día de hoy. Va a ser buscar probabilidades de tablas para una frecuencia o buscar probabilidades de una variable continua en una curva de distribución normal.
Vamos a seguir haciendo ejercicios, tanto a mano como en RMedic. Muchas gracias. ¿Perdimos a alguien? No, perdimos a 2 por lo menos. Sí, han estado entrando y saliendo porque se ve que se les cae. Se ve que se les cae internet. O se asustan uno de dos. Y sí, yo le dije que el día feo. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, Cecilia, María Florencia y Sofía. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer la ejercitación, a partir de la cual tenemos que ir buscando probabilidades. Para eso tenemos una guía de trabajo práctico que todavía no la subí al aula virtual y tampoco subí este módulo. Así que vamos a poner. Así. Yo me ausento 2 minutos Dale. o 3. Ya veremos. Decime si se ve primero y después. Se te ve dejo. perfecto, Analía. Dice módulo 2, probabilidad, ejercicio 1. Genial. Bueno. ¿Se ve bien? Déjame ver el ejercicio 2, a ver si quedó el definitivo, el que quise poner. Espera que lo pueda. Sí, es correcto. IMC. El Perfecto. nuevo. ¿Listo? Bueno, vamos con el ejercicio 1 nosotros. Dice, la siguiente tabla representa las frecuencias de los 10 diagnósticos anatomopatológicos de los apéndices extraídos en un hospital en Buenos Aires. Y está el link de la revista digital en donde está este trabajo. ¿Qué es esto? En un hospital de Buenos Aires se hicieron extracciones de apéndices por algún tipo de apendicitis y lo que se registró es el tipo justamente de apendicitis para cada uno de esos casos. Y hubo casos de apendicitis edematosa, casos de apendicitis flegmonosa y casos de apendicitis gangrenosa. Y lo que tenemos al lado es el número de casos, es decir, la frecuencia con que aparecieron cada uno de estos tipos. Un total de 223 cirugías de extracción de apéndices. Y la pregunta sobre esta primera tabla dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente al azar se presente cada uno de estos 3 tipos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente al azar haya tenido una apendicitis edematosa? ¿Se acuerdan cómo les decía recién Arnaldo que hacemos estos cálculos? Sí, era dividir la frecuencia sobre el total. Perfecto. O sea, vamos a hacer 29 dividido 223 en proporción o en porcentaje, los que les guste más, y de esa manera nos va a dar la frecuencia relativa que la podemos usar como valor de probabilidad. ¿Sí? ¿Hicieron la cuentita? Sí, la primera da 13%. Bien. No me deja ponerlo al lado. 13%. ¿Y si el paciente fuese con una apendicitis flegmonosa? 41%. Y el mismo cálculo para una apendicitis gangrenosa, ¿sí? Sería 102 dividido 223. ¿Cuánto nos suman esas 3 proporciones o 3 valores de probabilidad que han calculado? El 100%. El 100%, porque entre esos 3 eventos tenemos todo el espacio muestral posible. Es decir, no hay un cuarto tipo de apendicitis que no lo tenemos registrado,
o que no sabemos cómo se llama. A todos los pacientes que teníamos los clasificamos en solamente esas 3 opciones, que son los 3 eventos que forman este espacio muestral. ¿Se entiende esto? Entonces, los 223 casos fueron repartidos en estos 3 tipos, que obviamente no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Fíjense que uno ocurrió solamente 29 veces, mientras que el otro ocurrió 102 veces. Es decir, tiene muchas más chances de aparecernos un paciente con una apendicitis gangrenosa que un paciente con una apendicitis edematosa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y ya que estoy, les pregunto, ¿son eventos excluyentes tener un tipo de apendicitis edematosa o un tipo de apendicitis gangrenosa? Para que sean excluyentes, no podría encontrar ningún paciente que tenga ambas. ¿Se entiende? ¿Hay posibilidades de que yo tenga algún paciente que tenga 2 tipos de apendicitis al mismo tiempo? ¿De acuerdo a lo que me dice esta tabla? No. Porque yo en esta tabla tengo pacientes que tienen un tipo de apendicitis o otro tipo de apendicitis, ¿sí? Entonces son eventos excluyentes. O está en una categoría o está en la otra, pero no puede estar en más de una. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Flor, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. Vamos a la segunda tablita. La segunda tablita dice que además discrimina, además de esos 3 tipos de apendicitis, en si el paciente tuvo o no complicaciones. Fíjense, de los 29 que tenían apendicitis edematosas, 1 tuvo complicaciones, 28 no. De los 92 que tenían apendicitis flegmonosa, 5 tuvieron complicaciones y 87 no. De los 102 que tuvieron apendicitis gangrenosa, 43 tuvieron complicaciones, 59 no. De esa manera, los vamos subclasificado entre, no solo en por los tipos de apendicitis, sino también si esos pacientes tuvieron o no complicaciones. ¿Se entiende hasta acá? Bien, y yo acá puedo leer muchas formas diferentes. Dice, por un lado, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones en pacientes con apendicitis? Cualquier apendicitis, de todos los que tuvieron apendicitis, o sea, de estos 223, ¿cuántos tuvieron complicaciones? ¿Qué me dice? 49. Bien, eso es, Paula, 49. Entonces, 49 dividido 223 es la probabilidad de que un paciente con apendicitis haga complicaciones. Y dije con apendicitis, no aclaré con qué tipo de apendicitis, ¿sí? O sea, en realidad es la probabilidad de tener complicaciones. ¿Sí? 49 sobre 223. Pero también podría decir cuál es la probabilidad de que un paciente tenga apendicitis edematosas y además complicaciones. O sea que tenga 2 eventos al mismo tiempo. Cuando yo digo apendicitis edematosa y complicaciones, estoy diciendo quiero la intersección. Quiero que se cumplan ambos requisitos al mismo tiempo. Sería 29 sobre 1. No, no. Al revés. 1 en 223. 1 en 223, eso es Cecilia, muy bien.
Hay uno solo de todos los pacientes que vimos que tiene ambos criterios, que tiene edematosa, el tipo de apendicitis, y además complicaciones. Tengo que encontrar la intersección entre los edematosos y las complicaciones, y es uno y solo uno del total de pacientes que hemos visto. ¿Sí? Eso se llama probabilidad de la intersección o probabilidad conjunta, porque estoy viendo más de un criterio al mismo tiempo. ¿Sí? No entendí. Vamos de nuevo. O Yo sea, quiero- ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones en cada uno de los tres tipos? No. Ese es el primero. Ah, Pará. En cada uno, sí, bueno, pero en el cada uno yo Sí. leo edematosa. O sí. sea, ¿cuál es la probabilidad de tener apendicitis edematosa y complicaciones? O sea, que se cumpla este criterio, y que se cumpla este también. Y entonces tengo un solo paciente que cumple con los dos criterios, que tuvo apendicitis edematosa y además se le complicó. ¿Sí? Sí. De el total de pacientes que vimos. Voy de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de no tener complicaciones y tener una apendicitis flegmonosa? ¿Cuántos pacientes de los 223 cumplen con ambos criterios? Con complicaciones y Sin complicaciones y flegmonosa. Sin complicaciones. 87. Exacto. 87 dividido los 223. ¿Sí? 87 pacientes cumplen con ambos criterios del total de los pacientes que hemos analizado. ¿Se entiende eso? Sí. Genial. ¿Lo puedo complicar un poquito más? ¿Cuántos pacientes que hayan tenido apendicitis gangrenosa, o mejor dicho, a ver, dado que tuvieron apendicitis gangrenosa, tuvieron complicaciones? En este caso, fíjense que yo digo, dado que tuvieron apendicitis gangrenosa, o sea, me estoy metiendo solo en ese grupo, estoy achicando mi espacio, no a los 223 pacientes, sino solo los que tuvieron apendicitis gangrenosa. Y sobre eso, que son solamente 102 pacientes, voy a ver cuántos tuvieron complicaciones. Esa es la probabilidad condicional. O sea, estoy mirando un criterio, pero restringido al otro criterio. El condicionante, en este caso, en este ejemplo, es que la apendicitis haya sido de tipo gangrenosa. Entonces no voy a trabajar con los 223 pacientes, sino solo con 102. Y de estos 102, 43 tuvieron complicaciones. Entonces 43 dividido 102 es la probabilidad condicional de tener complicaciones dado que presenta una apendicitis gangrenosa. ¿Sí? De tres tipos de probabilidades hablamos. Hablamos de la probabilidad marginal, en la que tengo en cuenta solo un criterio. Dijimos, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga complicaciones? Y no miré el otro criterio, miré solo el criterio complicaciones. Entonces me fui al margen de la tabla e hice 49 dividido 223.
Por eso se llama probabilidad marginal. ¿Sí? Vi solamente el 49, que es tener complicaciones, de los 223, que es el total de pacientes con los que trabajé. Eso mismo habíamos hecho en la otra tabla anterior, cuando habíamos dicho probabilidad de que un paciente tenga apendicitis edematosa. Acá hubiera pasado lo mismo, yo saco el 29 de los 223. ¿Sí? Segundo tipo de probabilidad, la probabilidad compuesta o conjunta, que es la que responde a la probabilidad de la intersección. Es decir, que tenga un criterio y otro al mismo tiempo. Edematosa, la apendicitis y además complicaciones. Entonces, uno, a ver, vamos a hacer así. Uno de los 223. Porque yo quiero las dos cosas al mismo tiempo y solo un paciente cumple con ambos requisitos. Esa es probabilidad conjunta, compuesta, y responde a la intersección entre los dos eventos. Sería probabilidad de A, intersección B. ¿Sí? Y en tercer lugar, hablamos de la probabilidad condicional, que es cuando miramos un requisito, el condicionante, y lo que pasa dentro de ese pedacito de universo. Yo decía recién, ¿cuál es la probabilidad de tener una complicación dado que el paciente tiene apendicitis gangrenosa? O sea, voy a mirar todos los que tienen gangrenosa y de esos voy a sacar los que tienen complicaciones. Entonces va a ser 43 sobre 102. Esa es la probabilidad condicional, porque pasa una cosa primero, yo miro solamente al grupo de pacientes o de individuos que cumplen con ese requisito, y después recién miro el segundo requisito. Pero me olvido de los otros pacientes, o sea, achico el grupo de pacientes con los que voy a trabajar. ¿Se entiende esto? Sí, bueno, me alegro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Súper claro. Genial. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, en cierta población, el índice de masa corporal posee distribución normal, es decir, tiene forma de campana de Gauss, como recién les decía Arnaldo, con una media de 26.1, o sea, el centro de esa campana está en el 26.1, y una varianza de 11,05. La varianza no es de fácil interpretación, en realidad no tiene interpretación, porque es un valor que está expresado al cuadrado, pero me está diciendo cuánto se aleja o cuánto se abre esa campana alrededor de este 26,1, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿podría usted conocer con qué porcentaje de personas corresponderán, qué porcentaje de personas corresponderán a las categorías normopeso, sobrepeso y obeso? Dicho de otra forma, ¿qué probabilidad tengo de encontrar en esa población un paciente normopeso, o un paciente con sobrepeso, o un paciente con obesidad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Para eso necesitamos saber cuáles son los valores de corte. O sea, yo voy a hablar de normopeso para aquel paciente que tiene un índice de masa corporal, ¿hasta cuánto? Cuéntenme ustedes. No te escucho, Sofi, tenía apagado el micrófono. 24,5 o 9 era. Flor. 0,9.
Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que un paciente cualquiera tenga un índice de masa corporal hasta 24,9, ¿sí? Cuando el promedio en esa población es de 26,1. Para eso, denme un minuto porque tengo que ir al RMedic. Tengo que abrir RMedic. Bien. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, el Word. Ah, no, tengo que cambiar. Espérenme entonces. Voy de nuevo, porque tengo que cambiar de pantalla. Acá estoy. Ahora sí ven RMedic. Sí. Gracias. No voy a entrar en más RMedic, que es lo que ustedes usaron la semana anterior, sino que voy a entrar en más herramientas. ¿Sí? Y acá me aparece una ventana de diálogo, digamos, en naranja, que es donde yo voy a buscar distribución normal. Y acá me pide, como datos, dice que me va a aparecer el dibujo en color naranja. No tengo problema, no me da urticaria todavía el color naranja, así que puedo dejarlo, pero si no, puedo elegir el color que a ustedes les guste. La media era 21,6. La varianza era 11,05. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí RMedic me dibujó esta campana de Gauss, esta montañita, que está centrada en el 21,6 y que la amplitud depende de esta varianza que yo le puse. Y quiero saber cuál es el valor para menores que, fíjense, porque dijimos que normopeso eran los que tenían un índice de masa corporal hasta 24,9. Le voy a poner aquí el 24,9 y entonces RMedic va a cortar el naranja aquí, en donde da 24,92. Y aquí abajo me está diciendo que para esa media y esa varianza, las probabilidades de encontrar una persona con índice de masa corporal hasta 24,9, que Perdonen, Elías. Sí. La media es 26,1, no 21,6. Ah, bueno, menos mal que te tenemos cerca, Andrés. Arnoldo. Listo. Gracias. Ay, me gustó. Para que se me cambió ahora. Ahora sí. Si no, la mayoría pesaban bien. Decías vos, tenían un buen eran todos normopeso. Correcto. Bien. ¿Estamos de acuerdo? El 36% de nuestra población es normopeso. Es decir, que hay un 36% de probabilidad de que aparezca un paciente cuyo peso esté comprendido en un índice de masa corporal por debajo de 24,9. Pero, profe, ahí abarca también los que tienen bajo peso. O sea, Sí. de menor a 18. Lo que pasa es que la diferencia la tengo ahí en el ejercicio entre normopeso, sobrepeso y obesidad. Claro. ¿Sí? Ok. Podría tener muchas más categorías. Sí, yo creo, la pregunta, Ana, es que el normopeso no es el que tiene menor a 24,9, sino normopeso es entre 20 y 24,99. Bien, entonces lo vamos a hacer más exquisito. Bien. Ahí estamos. Fíjense que no puse menores que 24,9, ¿sí? Sino entre 20 y 24,9. ¿Sí? Acota mucho la superficie abajo de la curva y eso me da una probabilidad de 0,33. ¿Sí? Bueno, ahora para hablar de sobrepeso, tiene que ser entre 24,9 y ¿cuánto? $29,9. Bien. Vamos con 29,9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La media es la misma, la varianza es la misma,
Lo que voy a cambiar es cuál es el valor del lado izquierdo, cuál es el valor del lado derecho. ¿Sí? Y entonces me sombrea 51% sería el ese. 51%, que es los que tienen un sobrepeso. Y para ver obesidad, ¿qué tendría que pedirle al sistema? Desde el 30 hasta el 34,9. 9,6 por ahí. Bueno, desde el 30 hasta el 34,9. Y ahí me da un 12%. ¿Sí? ¿Se entendió? Es lo más Sí, profe. la página Lo esta. entendí con el programa. ¿Qué más, viste? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y si tuviesen un índice de masa corporal por arriba de 35, ¿cómo lo llaman? Y pondrías mayores que 30 obesidad grado 2. Bien, entonces, ¿y cómo hago? Hago mayores que Que 35. 35. Y fíjate que me dice que la probabilidad es muy chiquita. Pero. ¿Sí? No llega a 2 decimales al menos. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos con el último que nos falta esta otra punta, bajo peso. ¿Entre qué valores o menores a qué valores estaría un bajo peso? ¿Menores a 24,9? A 20, perdón, 19, hasta 19,9. Sí, 18,9. Sí. Sí. Bien, 18. ahí está. Me da un 3%. ¿Sí? O sea, yo tengo que conocer el promedio de esa población, la dispersión, la varianza de esa población y definir valores de corte. Con esos valores de corte puede ser 1 o pueden ser 2, si lo que quiero calcular es en un entre, me va a ir diciendo cuántos son, cuál es la probabilidad de encontrar individuos dentro de ese rango. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿hacemos el ejercicio 3? ¿O se los dejamos a ellas que lo piensen y lo vemos juntas? Arnaldo, ¿qué decís? Y hagamos un cortecito, ¿les parece? Bueno, Hacemos un corte y cuando volvemos, más o menos 15 minutos, 20, y cuando volvemos del corte, seguimos resolviendo los ejercicios. ¿Sí? bien. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, Espérate que voy a poner en pantalla el ejercicio 3 para que me cuentan si se ve. Dice, entre los pacientes diabéticos, el nivel de glucosa en sangre en ayunas, X, puede suponerse distribución normal, con media 106 y desvío estándar 8 miligramos cada 100 mililitros de sangre. Es decir, esto como les decía recién Arnaldo en la nomenclatura, X, una ñ, ¿cómo que se llama, Arnaldo? ¿Vos sabés? virgulilla. Una virgulilla, que quiere decir se distribuye normalmente con media 106 y acá aclara varianza 64, arriba era desvío. Acuérdense que el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, 64. Punto A, grafique la distribución.
punto B, voy a copiar los números así es más fácil, hallar la probabilidad de que el paciente tenga hasta 120 de glucosa. El punto C, ¿qué porcentaje de diabetes tienen niveles comprendidos entre 90 y 120? Bueno, y algunos más que ya los vamos a ir viendo a medida que aparezcan. Vamos al R-Medic ahora. ¿Sí? Vamos al R-Medic. ¿Dónde te tengo? Oh. Esperen que se me cerró. No sé dónde lo dejé al R-Medic. Acá estás. Se me había desaparecido. Bien, nos mantenemos dentro de más herramientas con la distribución normal. Y ahora tenemos que poner media 106, varianza 64, y esa es la gráfica de la distribución. O sea, es una campana de Gauss que está centrada en el 106. ¿Sí? Bien. El primero era conocer la probabilidad de pacientes que tengan niveles de glucosa en sangre en ayunas por debajo de 120. Entonces, voy a poner menores que, y voy a poner el valor de la variable aquí, 120. Y fíjense que me va a sombrear desde casi nada de glucosa, que obviamente son valores altos porque no existe el cero en esos niveles, hasta 120. ¿Y cuál es la probabilidad que me dice R-Medic que tiene ese grupo de pacientes? 96%. Perfecto. El 96% de los pacientes tienen un nivel de glucosa que no supera el valor de 120. ¿Sí? Ahora cuéntenme ustedes. Ahora decía que yo tenía que saber pacientes, probabilidad de encontrar un paciente con nivel de glucosa que va entre 90 y 120. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tildar ahí donde dice entre. Bien. Tildo donde se entre. Y era entre 90 y 120, ¿había dicho, profe? Sí. O sea que cambio este 120 de acá abajo. Ahí Y está. fíjense que me sombrea entre 90 y 120 y me dice que la probabilidad es del 94. 94%. Tal cual. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora me dice entre 106 y 110. Entonces voy a cambiar acá, voy a poner aquí 106, voy a poner acá 110, y esta franja chiquita, porque son pocos los valores probables que yo le doy a la variable en este momento, me dice que el 19% es la probabilidad del que el paciente tenga niveles de glucosa entre 106 y 110. ¿Sí? Y por último, me pide que tenga niveles de glucosa que superen los 121 miligramos cada 100 mililitros en sangre. Entonces voy a poner acá mayores que 121. Y fíjense cómo sombreo solo la colita derecha de la distribución, ¿sí? Y me dice que esa probabilidad está en el orden del 3%. En todos estos casos, yo sabía el valor de la media, sabía el valor de la varianza, y eso no puedo no saberlo, pero además
sabía el valor de la variable y mi intención era saber la probabilidad para esos valores de la variable, ya sea entre dos valores superiores a 1, como es este gráfico, o menores a alguno. Pero el punto que sigue, y se los voy a mostrar para que lo vean conmigo, fíjense, dice, hallar el punto X caracterizado por la propiedad de que el 25% de todos los diabéticos tienen un nivel de glucosa en ayunas inferior o igual a X. O sea, yo quiero saber cuál es el cuartil 1. Yo quiero saber cuál es el valor de X tal que el 25% de esos pacientes tengan menores que ese valor. Yo quiero saber si los ordeno a todos los pacientes por su nivel de glucosa en sangre, qué valor tiene cuando yo pase el primer cuarto de los pacientes, ¿sí? Por eso me pide el 25%. Allá voy, entonces. Ahora tengo que entrar en RMedic, pero no con la versión 2, sino con la versión 3. ¿Por qué con la versión 3? Porque ahora mis datos conocidos son los valores de probabilidad. No el valor de la variable, sino el valor de probabilidad. Y para esa probabilidad quiero el 25%. Fíjense que se puso solo el número ahí abajo. ¿Sí? Está acostumbrado ya a trabajar con el 25%, parece. Mantengo la media de 106 y la varianza de 64. Eso tengo que revisar que no se me cambien esos números. Y me dice que el valor de X que me deja el 25% es un valor de la variable que toma el valor de 100,6. Es decir que el 25% de los pacientes que niveles de glucosa más bajo tienen, llegan hasta 100,6 miligramos por cada 100 mililitros en sangre. ¿Se entiende? Mazo. Acá, De nuevo. acá la mirada es al revés. Yo en el caso anterior tenía los valores de la variable y quería saber la probabilidad que le correspondía a esos valores, ¿sí? En este ejemplo, en este punto del ejercicio en particular, es al revés. Yo tengo la probabilidad y quiero saber el valor de la variable. ¿Sí? Que suele ser también algunos casos así los que aparecen. ¿Dudas? ¿Preguntan? ¿Quieren que hagamos alguno de nuevo? Escucho. O sea, profe, el valor de la variable es el que se encuentra justo en el 25%. Sí, ¿Eso sería? así es. El punto de corte. Esta 5%. parte naranja es del 25%, ¿sí? El área Claro. bajo la curva es del 25%. Y el valor hasta el cual llega ese 25% es el 100,6. Y el 100,6 son miligramos de glucosa por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? ¿Me permitís, Analía, Por supuesto. meta la cuchara? Sí. Lo que les contó Analía fue, la primera parte era, yo quiero saber qué porcentaje hay por debajo de este valor de corte. Entonces, por ejemplo, el valor de corte era el índice masa corporal de 30 y yo quería saber cuánto había por debajo de 30 o por arriba de 30.
Entonces, dado un valor de la variable, quiero saber cuál es el porcentaje que hay. Y ahora la pregunta es, en este porcentaje, ¿cuál es el valor de la variable? O sea, da vuelta la pregunta. Entonces, como bien lo dijeron, que lo dijo Analía, y una de las preguntas fue así, la superficie esa es del 25%, y quiero saber debajo de qué valor de la variable está el 25% más chico. Ahora, ¿podrías poner, Analía, donde dice forma de cálculo, pone entre? Sí. Entre. Miren, el 25% del medio está entre el 103,45 y 108,55. ¿Se entiende? Es la misma cantidad de pacientes, pero entre distintos valores de la variable, dependiendo de si yo lo quiero los más bajos, los del medio, los más altos. Ahora pone mayor que. Y ahí está el 25% más alto. El 25% más alto está por encima de 111,4. Entonces lo que estamos haciendo ahí es jugando con los porcentajes. Los porcentajes, está fijo el porcentaje, pero lo ponemos, como dijo Analía, a la derecha, a la izquierda o en el medio. ¿Por qué estamos jugando con esto? No estamos solo jugando con esto para entender el tema de que yo necesito saber cuál es un valor de la variable. Estamos jugando con esto porque el tema de probabilidad en una variable continua nos va a ser necesario como herramienta a partir de la próxima clase. Entonces estamos entendiendo las probabilidades en una variable continua. La normal es una variable continua. ¿Por qué es continua? Porque tengo infinitos valores entre los enteros. Entonces para eso necesito ir localizando los porcentajes a la derecha, a la izquierda o en el centro. Ahora, ¿me harías un favor, Analía? Sí. Donde dice entre, pone entre, pero en vez del 25% pone 0,95. Bueno. Lo más probable es que lo pueda subir con la No, flechita. Ahí está. Ahí está. Bien. Miren lo que hizo Analía. Hizo un intervalo del 95%. Ahí está el 95% central de los datos. ¿Entre qué valores? Entre el valor izquierdo, que es 90,32, y el valor derecho, que es 121. Ahí está el 95% central. ¿Por qué queremos ver esto? Miren, no me acuerdo si dice qué variable es. Sí, decía la variable. Sí, Era glucosa en sangre. glucosa en sangre. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen eso y saben que entre 90,32 y 121,6 está el 95% central de los datos, si viene un paciente y ese paciente tiene un valor de glucosa de 110, el valor 110, fíjese que está de la media un poquitito a la derecha. ¿Ese valor 110 es un paciente común o es un paciente raro para esa población? Cri, cri. Cecilia, María Florencia, Paula, Sofía, ¿están ahí? Sí, profe, Sí, ¿cómo profe. Sí, un sí. valor normal de... Es un valor normal, pero no queremos usar la palabra normal porque estamos Claro. en la distribución normal. Es un valor común. Claro. Un paciente que tiene 110 es un valor común. Ahora, viene un paciente y tiene 138. ¿Dónde está el 138? Fuera del 95% central. Bien, ¿es un paciente común o es un paciente raro, un 138? Y es un paciente Claro. raro. Que no está dentro Bien, el concepto de algo común o algo raro se ve en una distribución y si está en el centro se le llama algo común, dirían ustedes normal, algo común, y si está muy alejado se llama un dato raro. ¿Se nota? Sí. Bien. Sí. Esos son los conceptos que estamos queriendo jugar acá para empezar a entenderlo,
que van mucho más allá que solo entender las probabilidades de tener un paciente por debajo de esto, por encima de esto. Tiene que ver con empezar a entender qué es un dato o un valor común y qué es un valor raro. Porque a eso vamos a hacer referencia a partir ya de dentro de 2 semanas o 3, ¿verdad, Analia? Así es. No, 2 o 3 encuentros, no semanas. Sí. ¿Sí? Bueno, yo les quiero, si esto está listo, les quiero mostrar una tablita de un trabajo científico para que vayamos viendo cómo entender estos valores de un trabajo científico. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve una tabla? Sí. Bien. Ahora, esta tabla es la tabla 3. Este trabajo es un trabajo sobre el impacto de la edad en la prevalencia de la obesidad sarcopénica en candidatos a cirugía bariátrica. ¿Sí? Es un trabajo que nos recomendaron para la maestría en obesología. Lo usan los alumnos de la maestría en obesología. Pero como ustedes también le dan de comer a este tipo de paciente, entonces, bueno, le dan de comer, no es metafórico. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, el impacto de la edad en la prevalencia de la obesidad sarcopénica. Bien, vamos para acá. El trabajo empieza con todo lo de siempre. ¿Se acuerdan? Cursamos metodología nosotros, así que de esto sabemos, ¿no? Bien. El trabajo tiene una introducción. ¿Se acuerdan cuando dijimos las introducciones están plagadas de citas? Miren, cita, 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 ordenadas en orden de aparición. Bueno, vamos para acá, vamos para acá. Sujetos y métodos. Vamos para acá, vamos para acá, tiqui, 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 tiqui. Sigue sujetos y métodos. Después viene análisis estadístico. ¿Vieron que no es de jodido que le dimos todos estos temas nosotros? Que está en la metodología. Bien. Y aquí empieza resultados. Resultado dice, las características bioquímicas y clínicas y los no sé qué BC data de los 1370 sujetos estudiados están en la tabla 1. Va a la tabla 1 y miren lo que aparece. Aparece la tabla 1 que dice composición corporal, bioquímica y clínica de las características de los pacientes estudiados. Muy bien. BC era composición corporal. Gracias. Datos clínicos. Sexo, masculino, femenino en porcentajes. Entonces, de los pacientes de 18 a 39 años, 26,5 de masculino, 73,5 de femenino. De los 40 a 49, 28,4% de masculino, 71,6 de femenino. Y así cada uno de los rangos de edad. Y al final de la tabla, además de ser descriptivo, le da un valor P, que todavía no aprendimos en esta materia a ver el valor P, pero tiene que ver con una probabilidad. ¿Por qué nosotros les damos este tema de entender las probabilidades? Para que después puedan interpretar esos valores P. Porque la lógica de entender probabilidades acá aplicada, después la vamos a aplicar en entender el valor P, que es esto que está acá. Que todavía no es obligación entenderlo. Pero fíjense que la tabla le dice cuáles son los valores de cada uno. Para cuando una variable es una variable cualitativa, ¿qué tienen? Frecuencias relativas. ¿Y estos que en definitiva qué son? Son probabilidades. La probabilidad de encontrar en esta población sexo femenino es 0,735. Lo vimos recién, ¿eh? Y cuando tenemos una variable cuantitativa, por ejemplo, la altura, la talla en metros, tenemos el valor de la media y entre paréntesis el desvío estándar. Cuando no se suele poner nada es la media y el desvío estándar. Y así cada una de las variables tomadas, ya sea cuantitativa como porcentaje, cuantitativa como el valor de la variable o cualitativa con porcentajes. Y yo quería ir a la tabla 3, y no me pregunten por qué. Tabla 3. Porque acá estaban divididos
los pacientes que no tenían sarcopenia y los pacientes que sí tenían sarcopenia para ver si había diferencias entre ellos, ¿sí? En definitiva, esto, bueno, era la misma tabla anterior, la misma información que la tabla anterior, pero acá tenemos la prevalencia de, acá, esto. Esto, en definitiva, es la prevalencia de fumador en no sarcopénicos y en sarcopénicos. La prevalencia de T2D, que no sé qué es, en no y en no. Prevalencia de HTN, sí, en no sarcopénico y en sarcopénico. Y así, lo que tenemos acá son prevalencias. ¿Sí? Miren cómo, a partir de la información que vamos aprendiendo en la materia, a ir sacándole a nuestra base de datos, cómo de a poco ya vamos entendiendo qué información tienen en las tablas los trabajos científicos. O sea que acá se suma lo que vimos en la mitad anterior del año, que veníamos arrastrando de antes, que es introducción, metodología, resultados, con la estadística propiamente hecha. ¿Sí? Florencia, estabas por decir algo. No, La Florencia es la única que fijamos. nos prende las cámaras, las otras chicas son demasiado coquetas. No lo aprendiste recién, profe. Pasa que no me quedo quieta. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, súper claro. Ustedes son uno de los dos profes, no, uno de los dos profes que daban. Son uno de los pocos profes que explican en criollo esta materia que por ahí a mí en la facu se me hizo un poco complicada. Pero súper claro todo. Nos alegramos mucho. Ese es el espíritu nuestro. Así que está bárbaro que así llegue. Si no hay dudas, si no hay preguntas, ustedes tienen la guía ahí para seguir resolviendo. El resto de los ejercicios son o a partir de una tabla con frecuencias buscar las probabilidades, como les explicó Analía, las marginales, las condicionales, etcétera, dependiendo de la pregunta, o distribución normal de una variable para buscar probabilidades y empezar a entrenar esto de encontrar probabilidades dado un valor de X o encontrar el valor de X dado una probabilidad, que es el ida y vuelta que podemos hacer. Y siempre entrenando para lo que va a venir a futuro. Aprovechar que con un clic más o un clic menos aparece un dibujito hermoso, sombreado y que nos da cuentas que a mano serían largas de hacer. ¿Sí? Bueno, no les prometo esta noche, porque ahora hasta que se baja de la nube el archivo y cosas, pero en un día o dos ya va a estar subida también la clase 3, las otras dos clases ya están subidas, vieron que me acordé todas las veces, y para que ustedes puedan repasar si quieren. Obviamente, como todos los conceptos son más teóricos, acá no hay una base de datos en Excel, como siempre ponemos, así que no va a haber base de datos en el material, va a estar solamente el PowerPoint y la clase grabada. ¿Estamos? Y la guía que ya la tiene. Bien. Próxima clase que sí o sí es 10 de agosto, virtual. Es virtual, 10 de agosto. Para el 10 de agosto, nuestra sugerencia, como siempre, es no se dejen estar, no esperen hasta el 10 de agosto a las 4 de la tarde para ver qué es lo que vimos la semana en el curso anterior, péguenle una mirada para que después lo que viene, que vamos a utilizar todo lo que vimos hoy y lo que vimos antes, se pueda aprovechar mejor. Simplemente esa recomendación. Yes.